Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Remo Díaz, quien nos relatará cómo atravesó momentos difíciles en su infancia y cómo Dios le llamó insistentemente. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la nueva revista Esperanza, Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Remo Díaz, chileno de corazón y pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ha dedicado su vida al servicio y la familia. Casado con Verónica Tapia, es padre de 3 hijos, Paulo, Cintia y Alejandro, y abuelo de Santiago, quien lo acompaña con entusiasmo en sus aventuras. La naturaleza es su refugio, y su fe lo impulsa a trabajar incansablemente por el bienestar de quienes lo rodean. A lo largo de los años, Remo ha ocupado diversos roles. Ha sido departamental de jóvenes, de conquistadores, capellán, pastor distrital y departamental de comunicaciones. Hoy se desempeña como director del Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo Chile, un espacio donde su pasión por compartir el mensaje de Cristo sigue siendo su mayor motivación. Hoy conoceremos la inspiradora historia de Remo Díaz. Quédate en Identidad. ¿Sientes pasión por la misión de predicar el Evangelio? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es el pastor Alejandro Remo Díaz, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Muy bien, Ángela, un gusto saludarte, un gusto estar aquí, un gusto poder compartir nuestra experiencia con los televidentes de Nuevo Tiempo. Nosotros felices de tenerle a quienes están allí en la sintonía. La red Nuevo Tiempo tiene varios países allí que somos partner y hace posible todo el contenido que se produce allí para la red Nuevo Tiempo en Sudamérica, para el Canal de la Esperanza, y Chile, en Chile, donde se produce el programa Identidad. Está aquí el pastor Remo Díaz, quien lo lidera. Él es mi jefe, por decirlo de alguna forma. Así que, pastor, bienvenido. Y bueno, cuéntenos de su familia, su esposa, cómo se llama, sus hijos, nieto y la responsabilidad que tiene allí de liderar el equipo de la Red Nuevo Tiempo en Chile. Bueno, Ángela, desde hace 4 meses la iglesia nos llamó para esta gran responsabilidad, un equipo compuesto por casi 40 personas, aquí enclavado en Chillán, región del Ñuble, al ladito de la UNACH. Bueno, soy casado con Verónica y tengo 3 hijos, Paulo, Cintia y Jano. Y de Cintia ya tengo un heredero, Santiago, tiene 4 años, Santi para los conocidos y amigos. Y bueno, estamos contentos, así está siendo una experiencia maravillosa, una linda experiencia, el saber que a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la radio, tenemos muchos amigos, yo digo desparramados, no solamente en Chile ni Sudamérica, sino en el mundo. Amén, totalmente. Y me encanta porque se cumple el propósito y lo que dice el Señor en su palabra, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en este trabajo está la Nuevo Tiempo a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Así que es un privilegio hacer el trabajo del Señor y cumplir la misión. Pero bueno, vamos a conocer en esta oportunidad al pastor Remo, al pastor Alejandro Remo Díaz, y vamos a ir atrás un poco de la historia, que tal vez fue un poco compleja, dura, difícil. Cuéntenos, pastor Remo, ¿cómo fue su infancia? Cuando yo tenía 5 años y medio, sucedió esta situación complicada y mi madre se fue de la casa, pero ella peleó por nosotros en el juzgado. Y durante 1 año nuestra vida estuvo centrada en periódicamente ir al juzgado y tener que tener un cara a cara con ella. La verdad que yo no quería nada,
Yo, por ser el mayor, fui testigo de algunas cosas que sirvieron para yo acunar en mi corazón una indiferencia hacia ella, pero también reconozco que cada vez que íbamos a un juicio o íbamos comparendo, al parecer mi papá también nos preparaba, ¿no? Porque él quería quedarse con nosotros. A todo esto él estaba con nosotros, ¿no? Todo ese año nos quedamos con mi papá. Y bueno, llegó el momento y el juez determinó que nosotros nos quedáramos con mi mamá. Entonces fue un momento muy triste. Yo tenía 5 años y medio, 6, mi hermano tenía 4 y mi hermana tenía 2. Y llegó el momento de tener que irnos con mi mamá, porque mi mamá llegó con la policía. Me recuerdo que teníamos una casa con un antejardín más o menos grande, entraban yo creo 2 vehículos, y ahí ella llegó con los carabineros. En ese tiempo la policía acá en Chile usaba los colores blanco y negro en sus vehículos, ¿no? Y ahí se estacionó el furgón de los carabineros, blanco y negro, y entraron la policía, los carabineros entraron a buscarnos. Mi papá estaba probablemente en la pieza, en algún cuarto, lloraba de manera muy desgarradora. Estaba mi abuela, había venido a cuidarnos. Una policía, una carabinera tomó a mi hermanita en brazos, otro tomó de la mano a mi hermano y otro me tomó del hombro y nos sacaron de la casa y en el furgón, ahí estaban los policías donde nos iban a llevar, y cuando voy saliendo veo que mi mamá estaba ahí en el asiento del copiloto, si mal no recuerdo, y cuando la veo, lo único que tuve ganas es de arrancar. Me zafé del carabinero y corrí. Hay un sector ahí en Arica que se llama Cerro de la Cruz, y bueno, por ahí me encontraron, después de 1 o 2 horas me encontraron. Yo estaba escondido y en ese mismo momento, de haber sido el fiscal, determinó que yo me quedara con mi papá. Pero mis 2 hermanos se fueron con mi mamá. Yo me quedé ahí con mi papá. A la semana, mi hermano, que de haber tenido 4 años en ese momento, también se escapó de la casa. Creo que subió a una ventana y se escapó. 4 años. Mi nieto tiene 4 años. Así que él se escapó. Lo encontraron y también determinaron que él se quedara con mi papá. Así es que, por la fuerza, nos separamos. Cada uno se quedó. Mi padre se quedó con los 2 varones, y mi mamá se quedó con la más chiquitita, con Paula, que ahí ella se crió. Entonces ese episodio fue marcante para nosotros como familia, para mis hermanos fue muy marcante, y bueno, así nos criamos, y por mucho tiempo yo me crié con un rencor con mi mamá, mucho tiempo. Al año mi papá se casó, podríamos decir que se dio vuelta a la página. De ahí nacieron 2 hermanitas, tengo 2 hermanas de ese matrimonio. Así que con mi hermano y mis 2 hermanas crecimos durante 7 años. ¿Por qué? Porque al 7º año de matrimonio, también se separaron. Y también nos separaron con mis hermanas. Mis hermanas se fueron con mi madrastra, con Maggie, y le digo mami, y nosotros nos quedamos con mi papá. Qué tremendo, pastor. Lo siento tanto en el sentido de que somos solo niños, de que recién nuestro cerebro está en pleno desarrollo, que no entendemos muchas situaciones, que el control de nuestras emociones y nuestra corteza prefrontal está en pleno desarrollo. Ahora se sabe un poco más por el avance de la ciencia, la tecnología, pero estar marcado por eso es difícil, es duro. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El propósito de él es destruir a las familias, que es la base de la sociedad. Y en este contexto le pregunto, pastor, ¿cómo su familia conoció del pueblo de la Biblia? ¿Cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista? Y cómo, claro, allí repercutió en su conocer del Señor, alejarse. Bueno, cuéntenos de esa situación, del mensaje de Dios, porque el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz
voy a entrar, pero sin embargo está este gran conflicto que nuestra mente finita no logra ver. Cuéntenos, pastor, en ese ámbito, ¿cómo lo vivió? Bueno, creo que yo tenía 4 años cuando mis padres, que no estaban casados, se bautizaron en la iglesia adventista en ese entonces. ¿Ya? Se bautizaron en la iglesia central de Arica. Todavía recuerdo el bautismo, quién los bautizó. Pero bueno, vino la separación y mi papá se casó con una persona de la iglesia, se casaron en la iglesia, ¿no? Mi padre quedó libre, ¿cierto? Todos eran testigos y se casó con una persona de la iglesia que es Maggie y que ella, en ella yo reconozco que fue un puntal en mi vida, un alicerce, porque independiente de los problemas que habían en el matrimonio y en un momento mi padre abandonó la iglesia, ella continuó asistiendo allí en Puente Alto, ¿ya? Si bien mi papá se casó en Arica, pero luego estuvimos por ahí 3 años en Ecuador, mi papá colportó en Ecuador, allá estuvimos en la ciudad de Cuenca, podemos decir que somos pioneros de la iglesia en Cuenca, allí estaba el pastor Triantáfilo, pastor Talbot y pastor Triantáfilo, y yo creciendo ahí como niño, inclusive Ángela, como a los 10 años yo colporté. No me diga, pastor. Colportó. Ahí salimos a vender la colección Hogar Sin Sombra y me gustaba mucho vender la revista Cómo dejar de fumar en 5 días, con 10 años. Pero volvimos a Chile y nos vinimos a radicar a Puente Alto. Y cuando llegamos a Puente Alto, a la casa de mi abuela, allí comenzaron, podríamos decir que parte de los problemas de matrimoniales fue el hecho de estar ahí en la casa de mi abuela. Mi abuela era una persona muy católica. Y por ABC motivo a ella no le gustaba mucho que los niños tuviesen deberes, que fuésemos a la iglesia o de la forma. Y bueno, mi madrastra, Maggie, continuó llevándonos a la iglesia hasta que vino el fracaso matrimonial, se separan y ahí quedamos con mi papá, con mi abuela en la casa, mi hermano y yo. Y ese fue el momento en que justo yo pasaba al liceo, a la enseñanza media, y fue allí como que ese vacío, el hecho de mi papá estar fuera, no estar mi mamá, mi mami conmigo, hizo con que yo me desanimara y estuviese 3 años fuera de la iglesia. ¿En qué momento el Señor lo llama? Le dice, hijo mío, tú tienes que volver a casa, te tengo para grandes cosas, porque claro, cuando cuenta allí el pastor, no, a mis 10 años colportaba, repartía, allí vendíamos el libro, el curso de 5 días para dejar de fumar y demás. ¿En qué momento el Señor llama al pastor Remo? Por ahí en esos test de temperamento me identificaron por ser un colérico, un líder insensible a las lágrimas, que cuando uno se pone algo adelante va y cueste lo que cueste lo va a lograr. Y puede ser que eso hizo con que yo estando fuera de la iglesia tomara liderazgo en el colegio y tomara liderazgo en acciones políticas, porque en Chile en ese momento se vivía la dictadura y bueno, a mí me invitaron a que liderara a las juventudes socialistas de Puente Alto, de la comuna. Y por 3 años estuvimos ahí metiendo boches, armando protestas, barricadas, escribiendo panfletos, rayando paredes, junto con una gran cantidad de jóvenes a los cuales yo lideraba. Y fue esa noche, una noche así de invierno, caminando con un amigo, con mi mejor amigo entonces, que íbamos conversando, generalmente, periódicamente había toque de queda, pero en esa oportunidad no había toque de queda, y vamos caminando por una calle y nos encontramos con un gran letrero que decía película gratis, La Cruz y el Puñal. Nos miramos, estamos hablando año 85, año 85, imagínense, año 85. Yo estaba en 4º medio para salir de la universidad. Y vemos la película gratis y ahí había una iglesia, ¿no? Y era una iglesia bautista. Entonces le digo, no, oye, entremos, porque si no estamos haciendo nada, entremos a ver la película, total, película gratis. Así que entramos y la iglesia estaba llena, Ángela, estaba llenita.
y nos llamó la atención que había mucha juventud y que cantaban cantitos que yo me recordaba que también los cantábamos en la iglesia. ¿Ah? Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Oh, y bueno, el canto nos gustó. Me gustó el canto. Y ahí nos sentamos a esperar la película. Ahí empezó la película, Ángela. Y si la película duró 2 horas, me la tengo que haber llorado 1 hora y media. Porque la película, y quien quiera la puede buscar ahí en YouTube, todavía está, hablaba de un líder de pandilla que era conquistado y llamado por un pastor joven. Y cuando yo veo esa película, Ángela, digo, esto me está hablando a mí. Soy yo esa persona. Si bien yo no tomaba, si bien yo no fumaba, no tenía droga, lideraba gente que sí fumaba, que sí tomaba. Entonces, cuando veía la película, la veía que me la había hecho para mí, estaba hablando para mí. Y no solamente para mí, yo miraba al lado y mi amigo también estaba llorando. Pero en ese tiempo los hombres no lloraban. ¿Eh? Ver a un joven llorar era debilidad, más todavía un líder, un colérico, ¿cómo voy a llorar? Así que yo trataba de secarme como pudiese las lágrimas, hasta que la película terminó, me encendieron las luces y claro, había mucha gente emocionada. Pero ahí el pastor, que después yo comprobé era un evangelista, hizo el llamado. ¿Y qué me dijeron, pues, Ángela? Un llamado para entregar mi vida al Señor. ¿Ah? Así es que yo inmediatamente pasé adelante, y pasé adelante junto con unos 20, 25 jóvenes, principalmente jóvenes. Y lo interesante es que en un momento veo que se acercan algunas personas con papelito y lápiz, y era un día martes, y ahí el pastor dice, porque queremos visitarles, porque el domingo vamos a tener un bautismo, y queremos que ustedes se bauticen, sean miembros de nuestra iglesia. Entonces, Ángela, en ese momento yo dije, pero yo no voy a ser miembro de esta iglesia si yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Así que cuando vino la persona con el papelito, ¿ah? ¿Cómo es tu nombre? No, mi nombre es Remo, ¿no? Y, ya, pero no me anote, le dije yo, no me anote, porque yo mañana vuelvo a la iglesia. Yo mañana vuelvo a mi iglesia que está en José Luis Co. 0480, iglesia adventista del séptimo día. Me dice, ¿tú eres adventista? Sí, soy adventista. Así que yo volví ahí. Ángela, ese fue el momento, el punto de break en mi vida espiritual. Yo ahí sentí realmente para qué el Señor me había llamado. Cobró sentido todo mi pasado y miré para adelante y dije, no, tengo una misión y esa misión la voy a cumplir en mi iglesia. Y así fue, Ángela. Amén. Y mira, volví a la iglesia el miércoles. Volví a la iglesia el miércoles hasta la entrada, porque ese día, como yo iba con mi chaleca, pelo largo, inclusive aquí en Chile se usaba una colonia pachulí, que era justamente para esconder el olor a cigarro, olor a marihuana. Cuando quiero entrar, el diácono no me deja entrar. Claro, ellos sabían lo que yo hacía, muchas veces me vieron protestando, tirando piedra a los carabineros, encendiendo. Entonces me dice, no, tú no entras acá, tú eres una mala influencia. Así es que no me dejó entrar, yo no pude entrar ese día, yo quise volver a la iglesia y no pude entrar a la iglesia. Pero ahí viene el otro, ¿no? Gracias a Dios yo tenía un temperamento, una personalidad fuerte que no me afectó. Al contrario, para mí fue un desafío. Yo dije, no, este señor pelado que está aquí me las va a ver el sábado. El sábado yo voy a estar aquí dentro de la iglesia. Y el sábado a las 8:30 yo estaba esperando que abriesen la puerta de la iglesia para entrar y que nadie me impidiese estar adentro de la iglesia. Y así fue. Llegué el sábado a las 8:30, antes que llegara el diácono de 1,89 m que medía, y entré. En Identidad hemos tenido como esa instancia de ver de qué forma Dios llegó a tu vida, a través de la música, en este caso a través de una película, en otra iglesia, pero en ese contexto de Jesucristo, de Dios, de la razón de ser, de darle sentido a tu vida, propósito, una racionalidad, no solo por la emoción, que también es importante, sino me gusta destacar aquí en Identidad por la racionalidad, y eso es tan vital. El último tema que quiero que conversemos cortito por el tiempo
¿Cómo se libró de hacer el servicio militar, Pastor Remo? Y bueno, yo saqué los puntos suficientes para entrar a la Universidad de Chile a estudiar Historia y Geografía, y el plan era que si no quedaba en periodismo, al entrar en Historia y Geografía, al año, a los 2 años, yo iba a poder convalidar y cambiarme para estudiar periodismo. Así es que esos eran mis planes, pero al mismo tiempo, en Chile el servicio militar era obligatorio. Por lo tanto, yo estaba siendo obligado a servir a la patria a través del ejército en las vacaciones durante 3 meses. Pero estaba muy consciente de que un cristiano no debe servir en el ejército. Y no solamente por una cuestión del sábado, sino por una cuestión de cargar armas. El cristiano no debe recibir instrucción militar. Y yo tenía muy claro, no debe recibir instrucción militar, no debe portar armas, no debe manipular armas, no debe enfrentar al enemigo. Ni siquiera en mi cabeza estaba eso y lo está todavía, de jugar estos juegos en donde de guerra, de pistola, nada. Entonces yo tenía muy claro eso, por lo tanto estaba convencido de que yo no tenía que hacer el servicio militar. Así es que me presenté al servicio militar, y como vivía con mi abuela en ese tiempo, dije, bueno, como yo vivo con una viuda, me voy a librar porque ¿cómo voy a dejar solo a mi abuela, no? No, ahí me dijeron, mire, usted es una carga para su abuela, aquí en el servicio lo vamos a alimentar, por lo tanto es mejor para su abuela que esté aquí que esté allá. Yo era muy flaco, yo pesaba 54 kilos, peso 30 kilos menos de lo que peso ahora. Así es que yo dije, no, yo soy un desnutrido, me van a librar porque no tengo condiciones físicas. El doctor dijo, este es el lugar preciso porque aquí tú vas a tener el físico que todo joven anhela tener. Y bueno, quise sacármelo por adventista y me dijeron, no, aquí los únicos que tienen el permiso para no hacer el servicio militar son los testigos de Jehová. Pero los adventistas, aquí hemos tenido muchos adventistas que hacen el servicio militar, así que tú vas a ser uno más. Bueno, en la tarde venía el ejercicio físico y estábamos ahí, estábamos poniéndonos el equipo y unos hablaban una cosa, unos decían, oye, el año pasado dejaron a los últimos 40. Yo tenía un grupo, estaba en un grupo de 80 y eran 4 grupos de 80 y tenían que quedar 160 seleccionados y yo estaba en un grupo de 80. Y cuando yo escucho eso, yo era bueno para correr, pues Ángela, corría, me gustaba, no, y encima yo había estado en el Club de Conquistadores, habíamos formado un club de conquistadores en ese periodo, en ese tiempo, del año 85, así es que yo estaba preparado y claro, pues empezó la prueba y le di con todo, punta y codo, subir la red de desembarque, tirolesa, correr por el barro, llegué segundo. Así que en cuanto estábamos ahí bañándonos, ya poniéndonos la ropa para irnos para la casa, llega el cabo y dice así, bueno, estamos cansados de tener militares malos, flojos, queremos que queden los mejores, así que los 40 primeros están adentro, los 40 últimos se pueden ir para la casa. Pastor, vamos a hacer una segunda parte de su historia para contar allí lo que sucedió en este desenlace. Bueno, primeramente agradecerle por lo que ha conversado hasta acá, por esa franqueza también, genuinidad que le caracteriza, de mostrarnos tal cual es y de su infancia y de las luchas también que tenemos como seres humanos. Y bueno, invitarle para que en 30 segunditos nos deje un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando su historia a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir. Adelante, Pastor Remo, para cerrar esta primera parte. Hay una escritora que dice, nada tenemos que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Y todos tenemos una historia. Lo único que necesitamos tener es paciencia para que el tiempo nos revele las respuestas que ya están escritas en este libro que Dios se ha encargado de escribir en nuestra vida. Y al final de cuentas, los que aman a Dios, todas las cosas les contribuyen para el bien, siempre y cuando estemos conforme al propósito por el cual Dios nos llama. Sé que si hay alguno que ha pasado por el valle de la sombra y la muerte, no hay que temer, porque Dios está en el control de nuestras vidas y si hemos sobrevivido es porque Dios tiene realmente un buen propósito para cada uno.
Amén, Pastor Remo. Muchas gracias por hacernos esa invitación a no temer, a no desmayar, como bien dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Solo debes tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús, de serle fiel, de seguir allí firme en sus pasos de amor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.